Hoy tenemos un testimonio acá, porque se está animando la gente a hablar a través de los medios de comunicación y denunciar esto. Vamos a cubrir su identidad de él. Él es un ex-convicto que se ha animado, un ex soldado que se ha animado hoy a visitarnos y a dar su testimonio. Voy a decir un nombre solamente ficticio, o lo vamos a llamar como Juan. Juan, contanos, él está aquí con nosotros en Santa Cruz. ¿Qué fue tu experiencia? ¿Hace cuánto tiempo estuviste prestando tu servicio militar? ¿Y qué fue lo que te pasó ahí? Bueno, buen día, mi nombre es Juan. Por motivos personales no puedo decir mi apellido. Y estuve aquí en la Fuerza Aérea Militar, que incluso a los cadetes brigadieres de cuarto año antes de salir hacen que a los soldados nos torturen, ¿no es cierto? Para recibir como dragoneante, lo que hacen aquí, lo que hemos visto en cámaras, eso se llama champar, ¿no es cierto? Si usted quiere recibir un cargo de dragoneante, cabo, si no hace esa tortura, uno no recibe, como legalmente nos dicen al principio, ¿no? Que por mérito nosotros podemos recibir ese, más que todo ese grado, pero no. Incluso tenemos que ir a pintar casas de capitanes, coroneles, ir a cuidar camiones que ni siquiera son del ejército, son camiones que ellos mismos tienen aparte. Y es una experiencia bien mala, ¿no? Que uno recibe como conscripto, ¿no? ¿Qué tipo de torturas eran las que recibías? Una se llama la cruz de Jesús. Dentro del pabellón te ponen como crucificándote en los catres, y donde te quedan marcadas las huellas del catre en tus brazos, y si te quedan clavados, pues eso significa la crucificación de Jesús. Nuevamente te llevan a Cosmil diciéndote que eso te lo hiciste fuera, y cuando te vuelven a recibir en el cuartel, y si lo hablaste con tus padres, tus madres, y si vienen, ellos dicen que no pueden hacer nada porque han hecho un juramento bajo bandera. ¿Has presenciado alguna vez torturas como las que se están mostrando en este momento en los videos? Muchas veces, incluso yo le he recibido, ¿no es cierto? Como le digo, ahí como se ve, eso lo hacen en instrucción. A nosotros nos llevaban a la Loma de Arena y allá cavaban un pozo, y no solamente lo hacen con barro, sino lo hacen con, como le diría, con excremento de nosotros mismos. Terrible, ¿eh? ¿Cuánto ha afectado a tu vida personal lo que has vivido allá? Bueno, es un daño psicológico y físico, ¿no es cierto? Que uno sale con la mentalidad destruida, pensando que uno dice que uno va al cuartel a recibir un trato por recibir un simple cartón que significa la libreta de servicio militar, pero las instrucciones son extremadamente, como le digo, que a muchos camaradas, ex camaradas de cuartel hoy en día, incluso tengo un camarada que todavía no se recupera de la pierna, porque según dijeron ese día salió en el noticiero, en muchos noticieros salió ese año que él se había caído de un árbol de su casa, y eso es mentira. Eso lo hicimos nosotros haciendo instrucción, y un coronel lo empujó para saber si en realidad un soldado resistía o no resistía la caída de 2 a 3 metros de un helicóptero. Ahora, ¿qué era lo que ustedes hablaban entre camaradas ahí cuando sucedían estas cosas? Bueno, lo único que uno trata de hacer es tratar de... Uno se vuelve rebelde, ¿no? Sale al exterior y uno trata de buscarlo al sargento o al capitán fuera, y uno quiere hacerle daño. Uno mismo se vuelve rebelde. ¿Salís con mucho odio, con mucho rencor? Sí. Los mismos camaradas que estamos en garita nos obligan a que los civiles no son nada para nosotros. Es terrible lo que estamos escuchando, Gonzalo, y a mi mente se me viene ahorita el caso Carrasco en Argentina. Algo similar sucedió en ese país, con el trágico hecho de que hubo una situación como esta también de abuso, y murió este soldado. Eso derivó en movilizaciones populares en ese país hasta llegar a anularse el servicio obligatorio militar. Ahora surgen muchas voces de diferentes organizaciones que dicen de que ya el servicio militar no debería ser obligatorio. Muchos padres de familia
que nos han comentado en las consultas que hemos hecho en las calles, dicen que van a pesar 2 veces o incluso no van a mandar ya a sus hijos al servicio militar. ¿Qué opina la presidenta de Derechos Humanos de este desgarrador testimonio que hemos escuchado? La presidenta de Derechos Humanos de Bolivia está con nosotros. ¿Qué dice usted acerca de ese testimonio? Yo creo que poco a poco los jóvenes van a empezar a comentar estos hechos desgarradores, porque evidentemente deja huellas psicosociales en las personas y no necesariamente son educativas. No puede utilizarse estos métodos en un periodo donde está en un periodo democrático, en un periodo de respeto irrestricto a los derechos humanos, como prácticas de entrenamiento. Creo que la sociedad va a interpelar de manera mucho más firme el cómo las Fuerzas Armadas están actuando y el cómo protegen, se cierran ante investigaciones y sus mecanismos de derechos humanos que según ellos tienen, evidentemente están encubriendo lo que ahora se está manifestando. Usted ha hablado de este cadete, de estos cadetes en el Colegio Militar de Aviación de Santa Cruz, pero también usted me decía que está ocurriendo con los chicos, con los jóvenes de colegio que hacen la premilitar. Hay denuncias contra militares que abusan a los premilitares. Normalmente los plantones a los que son sometidos y que ocasionan desmayos en varios de los jóvenes son las denuncias corrientes que van llegando respecto de los jóvenes. Ahora, cuando un joven denuncia algo que ha infligido demasiado dolor y que además ha sido sometido mediante el abuso, ¿no? esa forma de superioridad que tienen los militares, los jóvenes denuncian, pero cuando hay estas denuncias inmediatamente son reprimidos y se acalla lo que en profundidad ocurre en estos niveles. Yo creo que se tiene que revisar de una manera profunda lo que está ocurriendo en el ámbito del militar. Primero, porque tienen que ser espacios constructivos de personas y no deshumanizar e insensibilizar, ¿no? Estos lugares son espacios donde hay demasiada discriminación y actitudes de racismo, porque el denominar perro, el denominar los peores denominativos, los jóvenes eso es lo que más sienten los primeros meses, las primeras semanas, el cómo son humillados y son afectados en su dignidad. Quiero nuevamente preguntarle a Juan, después de esta experiencia que has vivido, ¿vas a enviar a tus hijos a que presten el servicio militar? No, ni a que haya premilitar, porque hoy en día el premilitar tengo entendido que para no sufrir daño le cobran hasta $20 a algunos capitanes. Entonces es un gasto aparte y yo les aconsejo a los padres de familias que aparte que gastan $100 al inscribirlo, gastan mucho más para no ser encerrados y no ser maltratados adentro. Porque tienen que pagar adentro todavía para protegerse. Sí. ¿Qué tipo de pagos son los que realizan? Generalmente con el fusil, con la culata, le dan el estómago, le dan en las partes internas. Muchos dicen que se hicieron daño haciendo intrusiones, pero eso es falso. Hay testimonios que tengo amigos, hoy en día camaradas que tienen sus sobrinos inscritos en la premilitar que no se animan todavía a hablar porque son estudiantes de tercero medio, cuarto medio y como le digo yo saliendo bachiller pensando que íbamos a recibir un trato, como ellos dijeron, los bachilleres aparte y los que no son bachilleres aparte, y es mentira, todos iguales somos allá. Nosotros somos como ellos decían, menores que una pulga. Bueno, a raíz de tu testimonio, algunas personas se están llamando por teléfono, algunas personas que también han estado haciendo su servicio militar. Ellos dicen que a esta técnica de tortura se le llama té de champar. ¿Qué nos puede decir de esto? El té de champar es pues lo que nosotros en la mañana madrugada desayunamos y yo pienso que cada camarada al recibir se acuerda los momentos que ha vivido un día en el cuartel es como vivir una tortura a partir de las 4 de la mañana, porque a partir de las 4 de la mañana lo levantan a uno y comienzan a hacerle burreras incluso en los baños. Juan,
Y la presidenta de Derechos Humanos de Bolivia, quiero consultarles a los dos, nos han denunciado y nos han dicho que inclusive los cuarteles están haciendo prácticas sexuales entre hombres, que están obligando a que se tengan prácticas sexuales entre hombres. ¿Es cierto esto? ¿Esta denuncia tiene asidero? Le pregunto primero a Juan y luego a la presidenta de Derechos Humanos. Sí, es cierto. Tenía conocimiento de un cadete del Colegio Militar de Aviación que era nuestro amigo de Brigadier. Él se salió porque fue violado desde el primer año y él no lo contaba por motivo de que su mismo padre incluso era capitán del ejército aquellos años. Y él a últimos años se animó a hablar y según la unidad él fue aplazado, pero eso no es cierto. Él ya era violado constantemente el primer año del Colegio Militar de aquí de Santa Cruz de Aviación. ¿Quiénes instruyen este tipo de prácticas? ¿Son los propios oficiales quienes practican ello o instruyen a otros para que realicen esto? Oficiales de menos grado que instruyen a cadetes de tercer, cuarto año para obligarlos a los de primer año si en realidad quieren continuar sus 4 años de castrense. Presidenta de Derechos Humanos, ¿estas denuncias son habituales? ¿Llegan a Derechos Humanos? No hemos tenido ninguna denuncia en ese sentido. Es previsible porque afecta la dignidad y afecta mucho, ¿no?, a las personas. Sin embargo, viendo los hechos y las denuncias que hay, no dudamos que esto exista, ya que un joven que entra al colegio militar, entiendo que la familia firma un documento en el cual establece que no va a hacer absolutamente nada en relación de lo que ocurriera con su hijo. Es importante revisar por qué es que los padres de familia tienen que firmar estos documentos como que entregando la vida de sus hijos a los recintos militares o a los colegios militares. Se tiene que investigar qué es lo que está ocurriendo ahí. Creo que es importantísimo que se vea en una dimensión mucho más abierta, enérgica, de lo que está ocurriendo en los recintos militares, colegios militares, escuela de policías y todos estos niveles. Bueno, mientras escuchamos lo que acaba de decir ahorita la Asamblea de Derechos Humanos, Juan movía la cabeza. ¿A qué te referías eso? Según lo que dice ella, eso no es cierto. Los hacen firmar los padres de familia, ¿no es cierto? Según esto está avalado por la ley, para que cualquier cosa que sucede, incluso los padres de familia tienen conocimiento, cualquier cosa que le pase a su hijo, según dicen que eso le pasó fuera de la unidad. Hay muchos cadetes que incluso vienen del Liceo Militar de Sucre, que son estudiantes, que no llegan hasta cuarto de bachiller saliendo como subteniente de reserva. Al primer, segundo año, que porque son cruceños o que porque son de otras regiones, lo hacen quebrar brazos, vienen con las piernas quebradas y según eso dicen que se hicieron fuera de la unidad. Y hay muchos padres que tienen conocimiento y se callan. Y me gustaría que algunos padres pues tomen conciencia sobre esto. Y hay muchos hijos que han ido al liceo militar y han sido absueltos por todas estas clases de torturas, que ellos mismos se callan y hacen perder años a su hijo y vienen aquí a hacer nuevamente el mismo curso. Gonzalo, son muchísimas las llamadas que estamos recibiendo en este momento aquí en nuestros estudios. Yo quiero agradecer por este contacto y por permitirnos interactuar desde la ciudad de La Paz.